Hubo un México donde trabajar de maestro te alcanzaba para comprar casa, donde ser cajero en un banco era tener futuro asegurado, donde con un sueldo de obrero se levantaba una familia entera, se pagaba la escuela de los hijos y hasta sobraba para el domingo. No estamos hablando de hace un siglo, estamos hablando de tus padres, de tus abuelos, de ese México que trabajaba duro, pero que también vivía en paz. Si alguna vez escuchaste a alguien decir, en mis tiempos con un sueldo alcanzaba para todo, y te preguntaste si era verdad, este es tu lugar. Aquí en México al Día recordamos cómo era la vida cuando el trabajo dignificaba, cuando un empleo honesto te daba un techo, comida y tranquilidad, porque esas historias no deben olvidarse. Ser maestro de primaria era motivo de orgullo, no solo por educar, sino porque el sueldo bastaba. Con él se compraba un terreno, se construía poco a poco, se mantenía a la familia y aún quedaba para los útiles de inicio de año. El maestro rural llegaba a su comunidad y no solo enseñaba a leer y escribir, también se ganaba el respeto de todo el pueblo. Le daban casa, aunque fuera modesta. Le guardaban respeto en la tienda, en la iglesia, en la plaza. Y su salario, aunque no era de millonario, le permitía vivir con la frente en alto. Los maestros de los años 70 y 80 compraban su Volkswagen a crédito y lo pagaban sin angustia. Iban al cine los fines de semana, vestían con dignidad, mandaban a sus hijos a la escuela sin tener que pedir prestado, tenían vacaciones y las disfrutaban. No necesitaban vender Tupperware en las tardes ni dar clases particulares los sábados para completar. El sueldo de maestro alcanzaba para vivir. Hoy muchos dan clases en la mañana y venden por las tardes, rentan cuartos, no casas, y el respeto que antes venía con la profesión se fue diluyendo entre los recortes presupuestales y la indiferencia. ¿Cuándo dejó de alcanzar? Trabajar en una fábrica era sinónimo de estabilidad. Entrabas joven, salías jubilado. Con prestaciones, aguinaldo completo, ahorro para el retiro. Tu esposa se quedaba en casa cuidando a los niños, no porque fuera obligación, sino porque un solo sueldo alcanzaba. Y alcanzaba bien. Comprabas tu refrigerador en abonos, tu televisión, tu bicicleta, y los pagabas. Sin tarjetas de crédito, sin intereses que te ahorcaran, solo con tu quincena. Los obreros de las grandes fábricas textiles en Puebla, de las acerías en Monterrey, de las plantas automotrices en el Estado de México, vivían con orgullo. Salían de trabajar con su termo bajo el brazo, su lonchera vacía, y sabían que en casa los esperaba la comida caliente y la certeza de que mañana habría trabajo otra vez. Las huelgas no eran por supervivencia, eran por mejoras. Porque ya se vivía bien, pero siempre se podía vivir mejor. Los sindicatos peleaban aumentos salariales que se sentían en el bolsillo. Las prestaciones eran generosas. Había reparto de utilidades que se notaba. El Día del Trabajo no era solo un desfile, era una celebración real de la clase trabajadora. Hoy un obrero gana lo mismo que hace 30 años, pero todo cuesta 10 veces más. Las prestaciones se adelgazaron, los contratos son temporales. Y la palabra estabilidad suena a privilegio de otro tiempo. ¿Es progreso eso? Ser burócrata no era sinónimo de lujo, pero sí de tranquilidad. Entrabas a los 20, te jubilabas a los 55. Tu plaza era segura, tu pensión también. Comprabas en el ISSSTE, tenías crédito Fobiste, mandabas a tus hijos a la escuela sin angustia. La burocracia mexicana era enorme, lenta, llena de papeles y sellos, pero también era un colchón social. Miles de familias vivían de un empleo de gobierno que no te hacía rico, pero tampoco te dejaba en la calle. El empleado de Hacienda, de la SEP, de Pemex, de la CFE, tenía un estatus, no por el poder, sino por la seguridad. Sabías que llegarías a viejo con pensión, que tu familia tendría servicios médicos, que en diciembre te llegaba un aguinaldo que realmente se sentía. Las oficinas de gobierno estaban llenas, sí, pero también estaban llenas de gente que comía 3 veces al día gracias a ese empleo. Hoy muchos trabajan por contrato, sin seguro, sin futuro. La estabilidad se volvió privilegio, y las pensiones, un lujo del pasado. Manejar un taxi era un oficio respetable. Con tu propio coche, tus propios horarios. Ganabas bien, lo suficiente para mantener a tu familia y hasta ahorrar un poco. El taxi era tuyo, no de una plataforma.
no de un patrón invisible que se queda con la mitad de lo que ganas. El taxista de los 80 y 90 conocía la ciudad como la palma de su mano. No necesitaba GPS. Conocía los atajos, las colonias, los nombres de las calles. Y la gente lo respetaba. Las propinas eran generosas, la gasolina barata y el respeto real. Un taxista podía pagar la colegiatura de sus hijos, podía salir de vacaciones una vez al año, podía arreglar su coche cuando se descomponía sin tener que endeudarse. Tenía su base, sus compañeros, su rutina. Hoy un conductor de APE trabaja 12 horas y apenas junta para la renta. No tiene prestaciones, no tiene seguro. Si se enferma, no cobra. Si el coche falla, la deuda crece. Y entre la gasolina cara y las comisiones de la aplicación, lo que queda apenas alcanza para comer. ¿Tú también lo recuerdas? Tener una tiendita, una papelería, una tlapalería, eso era tener patrimonio. Se atendía desde temprano, se conocía a los vecinos, se fiaba con confianza. Y con esas ventas del día se pagaba todo: luz, agua, comida, escuela. No era riqueza, pero era vida. El tendero era parte del barrio. Sabía quién necesitaba fiar hasta el viernes, quién pagaba siempre puntual, quién compraba cigarros sueltos y quién llegaba por el mandado completo. La tienda de la esquina no competía con nadie. Era la tienda del barrio y punto. Los niños iban por el refresco en bolsa, por los chicharrones, por el hielo. Las señoras llegaban por el kilo de azúcar, la lata de chiles, el jabón para la ropa. Y todo eso, sumado, daba para vivir. El dueño de la tlapalería te vendía los clavos que necesitabas, te regalaba el consejo de cómo usarlos, y te veía otra vez la próxima semana. No había Amazon. No había Mercado Libre. Y la gente compraba en su colonia, con su gente. Hoy las grandes cadenas y el comercio en línea dejaron a muchos negocios familiares en la esquina del olvido. Las rentas subieron. Los proveedores desaparecieron. Los clientes se fueron a las plazas. Y lo que antes era un negocio que daba para comer, hoy apenas sobrevive vendiendo recargas telefónicas. ¿Te suena familiar? Ser cajero de banco o capturista era tener un buen trabajo. Prestaciones de ley, uniformes pagados, caja de ahorro. Con eso te casabas, comprabas muebles, planeabas tu vida. No necesitabas título universitario para vivir bien. Bastaba con terminar la secundaria, entrar de mensajero y en unos años ya estabas en ventanilla. Los bancos eran instituciones sólidas, mexicanas, que trataban bien a su gente. Banamex, Bancomer, Serfin. Entrar ahí era entrar a la estabilidad. El cajero llegaba con su traje bien planchado, su corbata, su gafete. Atendía con amabilidad porque sabía que ese empleo era bueno. Tenía su escritorio, su máquina de escribir, su sello, y al final del mes tenía su cheque. Un cheque que alcanzaba, que se dividía en gastos, ahorros y hasta gustos. Hoy muchos licenciados ganan menos que lo que ganaba un cajero sin carrera hace 30 años. Y la pregunta es inevitable: ¿estudiamos más para vivir peor? El policía de barrio también vivía diferente. No era rico, pero comía bien. Tenía su uniforme, su plaza, su rutina. Patrullaba a pie, conocía a la gente, y la gente lo conocía a él. No era el enemigo, era el vecino que cuidaba la cuadra. Los niños lo saludaban. Las señoras le ofrecían agua, y él sabía que al final de la quincena su sueldo alcanzaba para mantener a su familia. Hoy los policías trabajan dobles turnos para completar. Muchos tienen 2 o 3 empleos, y el respeto que antes venían con el uniforme se perdió entre la corrupción, los sueldos miserables y la falta de apoyo. Ya no patrullan a pie, ya no conocen el barrio, y la distancia entre ellos y la comunidad se hizo un abismo. No porque quisieran, sino porque el sistema los abandonó. El mecánico del taller de la colonia también vivía bien, con su overol manchado de grasa, su caja de herramientas y su reputación de el que sí sabe. La gente llevaba su coche y sabía que iba a quedar bien, y el costo era justo. El mecánico no te robaba. Te explicaba qué tenía el coche, te mostraba la pieza y te daba precio. Y con lo que ganaba arreglando carros, pagaba su casa, mantenía a su familia
y hasta mandaba a sus hijos a la escuela técnica para que siguieran el oficio. Hoy los talleres mecánicos pelean con las agencias. Las refacciones están carísimas. Los diagnósticos computarizados requieren equipo que cuesta fortunas, y muchos mecánicos siguen trabajando igual de duro, pero ganando menos, porque el costo de todo subió, pero lo que cobran por la mano de obra sigue siendo lo mismo de hace 20 años. El carpintero, el plomero, el electricista, todos ellos vivían de su oficio. No necesitaban título, no necesitaban inglés, necesitaban manos hábiles, experiencia y ganas de trabajar, y con eso bastaba. El carpintero hacía muebles a la medida, roperos, camas, comedores, todo de madera maciza, todo hecho a mano, y la gente pagaba bien porque sabía que ese mueble iba a durar toda la vida. El plomero llegaba, arreglaba la fuga, cobraba lo justo y se iba, y todos contentos. Hoy esos oficios siguen existiendo, pero ya no dan para vivir como antes. La madera está cara, las herramientas están caras, y la gente prefiere comprar muebles de IKEA o mandar traer cosas de China. El carpintero sigue siendo bueno, pero el mundo cambió, y su oficio, que antes era respetado y bien pagado, hoy apenas le alcanza para la renta. El trabajador de Pemex era parte de la aristocracia obrera. Entrar a Pemex era entrar al sueño mexicano. Salarios altos, prestaciones envidiables, seguridad de por vida. Los petroleros vivían en colonias enteras construidas por la empresa. Tenían sus propias escuelas, sus clínicas, sus tiendas. Pemex no solo te daba trabajo, te daba vida, y las familias petroleras vivían bien, muy bien. Los hijos de petroleros iban a buenas escuelas. Las esposas no necesitaban trabajar. Y cuando llegaba la jubilación, la pensión era tan buena que seguías viviendo con dignidad. Hoy Pemex es una sombra de lo que fue. Los contratos son temporales. Las prestaciones se recortaron, y muchos petroleros viven con miedo de que mañana ya no haya trabajo. La empresa que construyó el México moderno hoy apenas puede sostenerse a sí misma. El empleado de Ferrocarriles Nacionales también vivía con orgullo. Los trenes cruzaban el país llevando mercancías, pasajeros y progreso. Y los ferrocarrileros eran parte de esa columna vertebral. Tenían sindicatos fuertes, salarios dignos y un lugar en la historia. Hoy los trenes de pasajeros casi no existen. Las vías están abandonadas. Y los que trabajaron toda su vida en los rieles hoy cobran pensiones que no alcanzan ni para los remedios. El lechero que llegaba en la mañana con su canasta de botellas, el panadero que amasaba desde la madrugada, el vendedor de periódicos en la esquina, el bolero en el centro, todos ellos vivían de su trabajo. No eran ricos, pero comían, y comían bien. Tenían techo, tenían familia, tenían dignidad. Hoy muchos de esos oficios desaparecieron, y los que quedan apenas sobreviven. El México de antes no era perfecto. Había menos tecnología, menos opciones, menos comodidades, pero había algo que hoy parece lujo. Un sueldo te alcanzaba para vivir, no para presumir, no para viajar cada mes, pero sí para comer tranquilo, dormir sin deudas y planear un futuro sin miedo. Hoy trabajamos más horas, con más preparación, con más herramientas, y aún así, muchos no llegan a fin de mes. El costo de la vida se disparó. La renta que antes costaba una semana de sueldo, hoy cuesta 2 quincenas completas. La comida que antes alcanzaba para toda la familia, hoy apenas llega a la mitad del mes. Y los servicios, la luz, el agua, el gas, todo subió. Pero los sueldos no. Los sueldos se quedaron congelados en el tiempo mientras el mundo se hacía más caro. Y no es que la gente de antes trabajara menos, trabajaban igual o más duro, pero su esfuerzo se convertía en vida, en estabilidad, en futuro. Hoy el esfuerzo se convierte en deuda, en renta que nunca terminas de pagar, en tarjetas de crédito que te persiguen, en la angustia de llegar a fin de mes. La generación de nuestros abuelos compró casa con su trabajo, la generación de nuestros padres también, pero nuestra generación renta, y renta caro, y muchos ya ni siquiera sueñan con comprar porque saben que es imposible, no porque no trabajen, no porque no se esfuercen, sino porque los números ya no cuadran. Antes un empleado de 30 años ya tenía casa, coche y familia. Hoy un empleado de 30 años tiene roomies, Uber y deudas. Y no es culpa suya. Es que el juego cambió. Y las reglas nuevas no están hechas para que la gente viva bien.
están hechas para que apenas sobreviva. Los trabajos no desaparecieron. Siguen habiendo maestros, obreros, taxistas, comerciantes, pero lo que desapareció fue la dignidad económica. Lo que desapareció fue la posibilidad de vivir tranquilo con un trabajo honesto. Lo que desapareció fue la certeza de que si trabajas duro vas a estar bien. Quizá el progreso no siempre avanza en la dirección correcta. Quizá crecer no significa vivir mejor. Quizá tener más opciones no sirve de nada si ninguna te alcanza para pagar la renta. Y entre las facturas y los recibos queda la pregunta: ¿cuándo dejamos de vivir para solo sobrevivir? Los trabajos no cambiaron. Cambió lo que compran. Antes, con tu esfuerzo comprabas vida. Hoy, apenas compras tiempo. Y entre las facturas y los recibos queda la pregunta: ¿cuándo dejamos de vivir para solo sobrevivir? Si esta historia te recordó lo que tus padres o abuelos te contaban, suscríbete a México al Día. Aquí no solo recordamos el pasado, lo honramos, porque cada memoria es un espejo, y a veces mirarnos atrás es la única forma de entender por qué hoy cuesta tanto mirar adelante. Tu suscripción mantiene viva la memoria de lo que fuimos, y quizá también la esperanza de lo que aún podemos ser.